Gracias. Es el que tiene el raro privilegio pues de no dormir a la gente, ¿no? Entonces van a notar cómo hay tensión, y digo, caramba, ¿no? O sea, aquí, no voy a poder echarme la siesta. Pues no, o sea, quizá con los demás hubiéramos procurado bajar un poco la voz, caer en una cierta rutina para no despertar a los que están en las últimas filas, y lo hubiéramos hecho un poco de esa manera más adormilada, ¿no? Pero en esta ocasión no, ¿no? O sea, que vamos a aprovechar muy bien el tiempo, ¿no? O sea, Jorge Vilches, que es quien tenemos aquí, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad de al lado, la Universidad Complutense, ¿no? En nuestros vecinos. También fue profesor de la casa, así que nos conoce perfectamente cómo somos por dentro. Bueno, pues es un profesor que tiene dos líneas a tener en cuenta. Por un lado, pertenece a esa generación de jóvenes investigadores, historiadores, podemos decir, de gran raigambre, con una gran profundidad de investigación, de academicismo, de profesionalidad, y que por tanto, bueno, van a notar que es una persona de autoridad en la investigación académica, pero por otro lado con una peculiaridad que muchas veces los académicos tenemos miedo, y es tener, bueno, ese apasionamiento también por su vocación profesional, pero que le lleva también pues al mundo de la comunicación, ¿no? Él es un hombre que ha colaborado en Vox Populi, en Libertad Digital, que escribe habitualmente en Objective, en El Español, en La Razón. O sea, es una persona que está en los medios de comunicación, tanto en radio, en prensa, en donde le dejen, y hablando de actualidad, hablando del pasado. Por lo tanto, bueno, tiene una muy buena dialéctica, lo van a notar. Por eso, si me permiten, procuraré dejar algunos minutos un poco para alguna pregunta, y el que se atreva, pues allá él. O sea, yo procuraré luego pues llamar al 112 o lo que sea, porque vamos, tenemos aquí podemos decir, un verdadero campeón de la dialéctica, y que disfruta además con las confrontaciones ideológicas basadas en esa búsqueda de la verdad. O sea, no estamos hablando de cuestiones raras, sino precisamente lo que es esa búsqueda de la verdad a través de la investigación, de la documentación, y por tanto, bueno, pues de encontrar los diferentes puntos de vista. Unas veces tienes razón, otras veces no tienes razón. La particularidad es que el profesor Vilches pues es, podemos decir, un gran esgrimista en ese aspecto, y es difícil encontrarle un rival con el cual pueda disfrutar, ¿no? Podemos decir estamos un poco en esa tesitura. Obras que ustedes pueden disfrutar porque se van a quedar un poco con la miel en los labios diciendo, caramba, me gustaría leer algo de él, ¿no? Pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, Progreso y Libertad, ¿no? El Partido Progresista en la Revolución Liberal. Tenemos una de las mejores biografías de Emilio Castelar, ¿no? La Patria y la República. Tenemos también con otros autores Antonio Canovas del Castillo, ¿no? La Revolución Liberal en España. Una biografía de Isabel II, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, pero ese periodo, pero el periodo de la reina que tuvimos, bueno, pues también Liberales de 1808, ¿no? Que muchas veces nos vamos a finales del XIX y no entendemos del primero. Y quizá la última obra, la que subrayaríamos, porque siempre entre los historiadores la última obra es la que más nos gusta, porque es la que todavía nos ha dejado ese gustillo del trabajo, es donde llevamos un poco, pues es lo último que hemos hecho con toda nuestra madurez, con todo ese proceso de investigación que tenemos, que es la Primera República Española, ¿no? Y que quizá es uno de los libros que a muchos les suene porque ha salido en un montón de medios, muy bien reseñada y marcada casi como uno de los estudios definitivos un poco de ese periodo, ¿no? Un periodo convulsivo, un periodo muy inestable, y que por tanto su estudio también van a notar, bueno, pues que tiene unas ciertas particularidades, que ese estudio de las diferentes familias de ese diferente momento también le ha dado una capacidad luego de análisis muy profunda de la situación real, ¿no? De la situación del presente, que con sus diferencias, con sus planteamientos, con una gran diferencia con lo que sucedió en el pasado, sí le da a él todas las herramientas muy bien un poco para valorar, bueno, pues los acontecimientos del presente, y lo que le hace ser una persona, bueno, pues muy cotizada por los medios de comunicación a la hora de encontrar un poco su análisis también como politólogo, ¿no? O sea que en ese aspecto tenemos, yo creo, bueno, pues a una persona, bueno, pues verdaderamente de primera línea para poder disfrutar de
su magisterio a nivel de investigación, pero también luego posteriormente, bueno, pues en ese difícil campo de la comunicación, de los análisis del presente, donde tenemos, bueno, pues a mucho cuentista y nos faltan analistas de calado, ¿no? Aquí tenemos un analista de calado que además con una particularidad, como José Tomás, le gusta arrimarse muy bien a los problemas, analizarlos y salir, bueno, sin ninguna cornada con ello, ¿no? Así que sin más, porque ustedes no han venido a oírme a mí, le paso la palabra al profesor Vilches y disfruten como voy a hacerlo yo. Gracias. Muchas gracias. Como han podido comprobar, el profesor Orella es un gran amigo. Yo, por mí, puedes seguir hablando de mí todo el tiempo que quieras. Muchísimas gracias. Pues, efectivamente, yo, aparte de la academia, me dedico a los medios de comunicación porque creo que los que estamos en la universidad, que dedicamos nuestro tiempo a investigar, a escribir, a hablar con las nuevas generaciones, también cumplimos una función social y tenemos una responsabilidad. Es decir, ya que se ha invertido en nosotros y al mismo tiempo nosotros invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en investigar y estudiar cómo es España, cómo es la sociedad y cuáles son las mejores cosas que podemos hacer, creo que debemos también volcarnos en los medios de comunicación y dar a conocer al menos otros puntos de vista. De hecho, cuando termine esta charla, iré a mi casa a escribir un artículo para The Objective sobre algo que me parece abyecto, como es el que este gobierno ha dejado en manos de Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Detrás de esa reforma y de esa dejación de funciones y de responsabilidad, hay detrás un discurso histórico muy peligroso. Yo he venido aquí y invitado, muchísimas gracias de verdad, para hablar de la verdad en la historia, porque detrás, insisto, de lo que vamos a ver y hemos estado viendo durante este tiempo lamentable, es un discurso histórico que viene a romper lo mejor que ha hecho este país en los últimos 40 años, que es levantar un régimen de libertad y de democracia basado en el consenso como nunca había existido en nuestra historia y que en su momento fue un ejemplo para todos. Y hay que decir que esa demolición calculada de nuestra democracia ha partido de dos sitios muy relevantes. Uno de ellos ha sido el discurso político, un discurso político que era marginal en los primeros años de la transición, que pasó con mucho éxito al mundo universitario, que se nutrió y se sigue nutriendo del posmodernismo y de teorías críticas y destructivas que vienen a derribar lo que son todo aquello en lo que nosotros creímos, los valores, las tradiciones, los principios que hacen que esta sociedad progrese y viva en libertad. Y de ese discurso político marginal y de esa academia ha pasado a la política. Yo vengo a contar cómo se ha fraguado eso, esa verdad histórica, por decirlo de alguna manera, ese relato en la academia y cómo ha maridado muy bien con la política. Porque lo que vivimos es, tristemente, la sustitución del relato por la verdad histórica. Y esa sustitución del relato por la verdad histórica, por el trabajo científico, por el dato, la investigación en archivos, al final se ha cambiado por un modo de interpretar el pasado para sustentar un discurso político del presente, con una intencionalidad evidente, que es la movilización de las emociones. No hay detrás un discurso historiográfico, no hay detrás una verdad, un hambre de conocimiento. Lo que hay detrás es la necesidad de movilizar. De ahí el relato y que se esté sustituyendo a la verdad histórica y a la investigación histórica. ¿Y por qué se está sustituyendo? Decía antes, porque existe ese maridaje. Ha habido una parte de la vida política española que ha fomentado ese relato, esa interpretación de la historia posmoderna, y al mismo tiempo esos relatores, esos historiadores, son financiados por esa parte de la política. La verdad es que el negocio es lamentable, porque es lamentable no solamente para nosotros, que podemos entender lo que han sido los últimos 40 años de democracia y el valor que ha tenido
luchar contra aquellos que hoy quieren romperla, sino sobre todo para las nuevas generaciones, para los chicos jóvenes que, por ejemplo, entienden que la presencia española en América fue un horror y un genocidio. Eso es el relato, eso es la verdad histórica. Y creen que es eso, creen que la leyenda negra es cierta porque lo que hay detrás, no solamente pensando en ese relato creado desde el exterior, en un conflicto entre potencias internacionales, sino que aquí está sustentado. Ahora mismo tenemos en el Ministerio de Cultura a Urtasun, que pertenece a esos grupos que sustentan la leyenda negra, no solamente en el discurso, sino también en las iniciativas políticas. Pues ya digo, esa leyenda negra lo que viene es a destruir la identidad nacional española, su bagaje cultural y su proyección de civilización en el mundo. Y eso es fundamentalmente grave y pernicioso. Y con esa idea de hay que avergonzarse de lo que hemos sido y de lo que somos, y es más, tenemos que arrodillarnos y pedir perdón, como ha sucedido con la reciente presidenta de México, que ha solicitado a Felipe VI que pida perdón por la historia de España y por la civilización que los españoles llevaron allí. Aquello sí que fue un auténtico maridaje, porque en cuanto buceas en la historia de la América precolombina y después de Colón te das cuenta de cómo allí no solamente se traslada lo que es España, sino todo lo que los españoles y los habitantes del lugar crearon allí. Y no solamente eso, sino con la diferencia con otros imperios forjados en el mundo en el mismo tiempo y después. No hay por qué avergonzarse. Bueno, el relato va en ese mismo sentido. Bueno, en la Academia Española ese relato se fragua de distintas maneras. Lo primero que crean es la necesidad de que haya un lenguaje nuevo con el cual ir determinando, ir interpretando, ir contando las cosas. Con ese lenguaje se va construyendo una nueva realidad, cuyo objetivo, decía antes, es destruir lo existente, crear imágenes del pasado que nos parezcan repulsivas y sobre esos escombros edificar algo nuevo. Para ellos, claro, la verdad no existe. La verdad es algo interpretativo. Es más, dicen, y atentos porque esto lo aplican a todas y cada una de las facetas de la vida privada, pública, de la vida común. Dicen, la verdad es una construcción cultural. Todo esto que vimos, por ejemplo, de la percepción sexual de las personas y que uno puede percibirse lo que le dé la gana, es un modelo de pensamiento que ellos lo aplican, entre otras cosas, a la historia. Y creen que la verdad histórica, en realidad, es una falsedad creada por aquellos que querían dominar, que querían oprimir sobre la mayoría y sobre otros. Esa idea, esa interpretación de la historia y de la vida común surge en Francia, pero aquí se coge con una fuerza inusitada y se aplica a todo. Se aplica a todo, entre otras cosas, a la historia. Por ejemplo, es que hablar de estas cosas me da sed. Por ejemplo, hace poco leí un libro sobre el régimen de Franco, un libro escrito para las nuevas generaciones, y así se anunciaba en la portada, Franco explicado a los jóvenes. Podía ser para damis, pero no, Franco explicado a los jóvenes. Bueno, y uno ve, yo leí cómo el autor refería, por ejemplo, el atentado en la cafetería Rolando en septiembre de 1974. Bueno, pues el relato, tal y como lo contaba el historiador, suponía que no existían los terroristas, es decir, ya están manipulando el lenguaje, no existen los terroristas, sino lo que existe son los militantes. Atención, les estamos quitando una carga negativa, peyorativa al asesino, ya no es un terrorista, sino que es un militante, es decir, es equiparable a cualquier miembro del Partido Comunista o del Partido Socialista o de cualquier otro partido durante el tardofranquismo. Y además dicen,
El atentado fue en la Dirección General de Seguridad. Con lo cual decía que el atentado fue en la Dirección General de Seguridad. Con lo cual estamos quitando la verdad. La verdad es que se colocaron 30 kilos de explosivos en los servicios de una cafetería y se hicieron explotar de forma indiscriminada sin saber quién estaba adentro. Estamos tergiversando la verdad para crear un relato político. ¿Cuál es el relato político? El relato político es el blanqueamiento de unos socios determinados para conseguir unos objetivos políticos y una movilización. ¿Funciona? Por supuesto. Por supuesto que funciona. Lo vemos de forma cotidiana, ¿no? Ahora parece ser que los herederos de aquellos que pusieron aquellas bombas en 1974 son los que construyen carriles bici y son ecoprogresistas y, por tanto, votables. Es decir, esa sustitución de la verdad histórica por el relato tiene su repercusión. Otro episodio en este mismo sentido, que tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica, que a ver si llego, porque estoy solo con la introducción. Fusilados durante el franquismo, septiembre de 1975. 2 miembros de ETA, 3 miembros del FRAP, 5 terroristas. Claro, para el mundo etarra y la izquierda silenciosa, no son terroristas, son víctimas del franquismo. Porque en su concepción de la historia solo hay opresores y oprimidos. ¿Quiénes eran los opresores? Los franquistas y el régimen de Franco. Por lo tanto, ETA y su mundo político y toda la izquierda eran oprimidos. ¿Cómo se hace la historia en este sentido? En este sentido, la historia no se trata de la recopilación de los datos y de llamar asesinato al asesinato, sino lo que pretende es la reivindicación del oprimido. El problema de esta circunstancia, ya me estoy saltando el guión, el problema de esta circunstancia, claro, decía, es cuando pasa del discurso político marginal y el discurso académico, cuando pasa a la política y pasa a la ley. Porque resulta que el principio de un partido político se convierte en una política de Estado a través de la ley que se financia y se extiende en la educación y a través de los medios. De ahí que en España la memoria histórica sea tan peculiar. Sea tan peculiar. Existen, se suele contar, 2 grandes modelos de pensar en las dictaduras del pasado. El modelo alemán y el modelo francés, que consideran que la dictadura de Petén y el nacionalsocialismo fueron paréntesis en sus historias y asumen colectivamente la responsabilidad. No hay banderías, no hay acusaciones mutuas, no hay partidismo, no hay política, sino que hay recuerdo, lamento, perdón, se pasa página y se sigue adelante. El modelo que seguimos en España es el argentino, donde la memoria de las dictaduras es utilizada por una parte del país contra la otra parte del país. En esa ecuación de opresores contra oprimidos. De ahí que sea tan frecuente en el discurso político de la izquierda las referencias al franquismo como un método de movilización, aunque la izquierda en general no sepa nada del franquismo, nada de esos casi 40 años de la dictadura, ni sepan qué ministerios hubo, ni qué políticas se llevaron a cabo, ni cómo creció la población, ni cómo creció la economía, ni cómo era la universidad. No importa. Es su lenguaje para la descalificación del adversario. ¿Cuál es el riesgo de esto? Podríamos considerar que únicamente es una política de partido asentada en un relato de la historia. El problema son las consecuencias que tiene. Porque en ese relato de la falsa memoria de oprimidos y opresores, a lo que se lleva y que llevamos viviendo ya pues prácticamente 10 años, es a la crítica despiadada y desagradecida de lo que fue la transición y de las figuras más importantes de la transición.
La glorificación justamente de aquellos que pretendían un ajuste de cuentas, una venganza, una ruptura, aunque no tuvieran un objetivo político concreto, aunque no fuera equiparable en ningún sitio, ni siquiera con la Revolución Portuguesa, que tuvo muchos problemas en los 2 primeros años y golpes de Estado, intentos de un lado y del otro. Ese es el problema, que llegue a las nuevas generaciones una historia de nuestro pasado más reciente, del pasado que sí nos podemos sentir orgullosos como es ese, como algo deplorable, como un negocio del franquismo, como un truco de aquellas oligarquías para mantenerse en el poder engañando al pueblo. Esto tiene su riesgo y su problema. Es decir, que un país no tenga anclajes positivos sobre los que fundar y basar su convivencia es muy triste y muy peligroso porque tiene una deriva autoritaria más que evidente. Ayer salió un artículo en The Economist, una de las revistas europeas más importantes, hablando de este gobierno y de cómo se van eliminando los pilares de la democracia a costa de mantenerse en el poder. Esos pilares de la democracia no es solamente una ley de amnistía, es justamente esto, el cómo un país va despreciando aquellos elementos del proyecto común que le permitieron ese progreso y esa libertad como no hemos tenido nunca, insisto. Fuera de esto, pero en el mismo sentido, en el mundo académico también se han generado determinados elementos que nos han llegado a la política desde la historia. Voy a hablar de 2 de ellos. Uno de ellos es que lo tenemos de forma cotidiana en todos los ambientes privados y públicos, es la historia de género. La historia de género es muy importante. El camino fue el mismo, discurso político marginal, acogido por la academia y de ahí pasó a la política. ¿En qué se basa esa historia de género? En la reivindicación de un colectivo tradicionalmente, dicen, oprimido e invisibilizado y, por tanto, la historia tiene que servir para reivindicar. Fijaos, no hay una base científica en lo que estoy contando. No hay un tratamiento, digamos, lo más objetivo posible de esas mujeres o de esos movimientos. No, sino que hay un deseo deliberado de movilización en el lector, en el espectador, en el oyente, en un sentido determinado. Ese relato histórico se ha utilizado para fundamentar un discurso político que posteriormente se ha llevado a la ley. Y las leyes las tenemos ahí. Desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, que en aras de acabar con esa opresión tradicional sobre las mujeres ha generado un desequilibrio evidente, a distintas medidas de equilibrio basado en la genética. Pero claro, este relato se ha encontrado con una vuelta de tuerca inesperada, que esto también ha pasado de ser un discurso político marginal del mundo académico y del mundo académico a la política. ¿A qué me refiero? A los otros feminismos. Los otros feminismos han considerado que lo que os acabo de contar, lo de hombres y mujeres, es una visión binaria de la sociedad y, por tanto, de los opresores, que no tiene en cuenta e invisibiliza a otros colectivos que, según ellos, tienen derecho a la autodefinición de su sexo o de su tendencia sexual. Por lo tanto, ese feminismo tradicional que reivindicaba un tipo de historia queda marginado o queda enfrentado a esta nueva forma de ver el pasado y nuestra sociedad. Y eso, que pasó, insisto, siendo un discurso político marginal a la academia, ahora se traduce en la ley, con las consecuencias pertinentes. A nosotros no, porque nosotros somos
somos europeos, somos españoles y no tenemos este fenómeno, pero al otro lado del charco, en Estados Unidos, ha habido una vuelta de tuerca más, que es la reivindicación colonial dentro del feminismo. Nosotros eso, afortunadamente o no, no lo sé, no lo vivimos. Y es la consideración que los hombres blancos, los hombres occidentales, en su colonización, llevaron a otros continentes y a otros países esa sociedad binaria de opresión del hombre sobre la mujer. Con lo cual, dicen, se trasladó ese sistema opresivo a sociedades igualitarias de hombres y mujeres que existían en África, en América. Con lo cual, desdice tanto el feminismo binario, digamos, como el feminismo del género fluido, y afortunadamente eso no ha llegado aquí, pero en Estados Unidos es algo bastante frecuente. Y ya por último, yo voy bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ya por último quería hacer referencia a la historia colonial. A la historia colonial. Porque es una circunstancia que pesa mucho en la actualidad, a pesar de que haya partidos que hagan dejación de lo que es la interpretación del pasado de la historia de España, pero como vemos, en el orden internacional es algo muy relevante. Hay una corriente que, en un principio aquí, insisto, fue un discurso político marginal y luego pasó a la academia porque, afortunadamente ustedes, o quizás no han estado viendo los programas de las asignaturas de mi facultad, la de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Las asignaturas de los programas de las asignaturas del grado y de forma relevante aquellas que se refieren a la historia. Todas ellas hacen referencia a que había que abordar todos los temas históricos, incluido el de la España colonial, desde un punto de vista crítico. ¿Qué significa desde un punto de vista crítico? Bueno, desde un punto de vista crítico suponía no una interpretación del pasado a la luz de la sedimentación de los conocimientos de las generaciones anteriores, que eso es la vida académica, es decir, absorber lo que nos han legado nuestros mayores, que para eso trabajaron, y sobre esos conocimientos nosotros construir unos nuevos, ¿no? La idea de estos programas, incluido el de historia, era ir deconstruyendo ese pasado. Para deconstruir ese pasado, en lo que se refiere a la España colonial, había que convertir a los conquistadores en genocidas, a los misioneros en colaboradores necesarios, al mismo tiempo que se iba definiendo la América precolombina como un paraíso constituido por etnias solidarias, equitativas, igualitarias, protocomunistas. Con esto último también se nos daba una idea de por dónde tiraba ese relato histórico de esa América. Como decir, ellos estaban contando, nuestros antecedentes no son los españoles, aunque hablemos español, aunque seamos católicos, no. Nuestros antecedentes son de Moctezuma hacia atrás. No, y dicen, no es cierto que entre el menú de las clases pudientes mexicanas estuviera la carne humana, no es cierto que fuera el imperio mexica o azteca un imperio opresor y tiránico, no es cierto que Hernán Cortés llevara a cabo una conquista aliándose con aquellos pueblos que estaban oprimidos precisamente por este imperio. Todo eso no es cierto. Pero no dicen cuál es la alternativa. Y sobre eso se crea un relato. El problema, decía, y yo creo que, si te parece, aquí concluyo, el problema, decía, es cuando eso llega a la política española y llega al gobierno. Porque ahí es cuando nos sentimos impotentes. Muchos historiadores nos sentimos impotentes.
Porque por mucho que escribamos libros científicos en revistas académicas o en medios, el poder para deshacer y deconstruir, para financiar, está en otros. Y entonces se descolonizan los museos. Y se descolonizan los museos no solamente con una política de, entre comillas, devolución de obras de arte a los nuevos estados, sino también con cartelas que resignifiquen las obras que están en nuestros museos. Y las resignifiquen no desde un conocimiento científico, desde la verdad histórica, sino desde la ideología. Ese es el problema, que está desde el poder, que se retroalimenta con este discurso político y que, en definitiva, eso va calando en las nuevas generaciones de españoles. Yo, por tanto, y no soy el único, desde el ámbito que yo tengo, que es el académico, me procuré, al igual que otros compañeros también, el altavoz de los medios de comunicación para reivindicar la verdad científica y la verdad histórica frente a la manipulación que al final va a destruir todas aquellas cosas valiosas que crearon nuestros antepasados. Y con esto, muchísimas gracias. Bueno, como ven, una magistral de una alta categoría, pero que deja, espero yo, muchos interrogantes, ¿no? Estamos viendo un poco la importancia, ¿no?, la importancia que tenemos los investigadores, los académicos, pues, en esta sociedad casi como guardianes de esa búsqueda de la verdad y, por lo tanto, también de la democracia, porque una democracia solo puede ser libre si se asienta verdaderamente en unos principios valóricos. Aquí estamos, como ven, muchas veces quitando la alfombra y viendo la realidad, ¿no? La creación de un relato falso precisamente para reivindicar un discurso político que es el rehacer una España completamente distinta, moldeada según unos intereses, ¿no? Pero bueno, seguro que alguno tiene alguna pregunta. Tenemos tiempo, podemos ir para 2, 3 preguntas. Si alguno se anima, si no es que empiezo yo. ¿Sí? Por favor. Bien, muchas gracias. Decía que la parte de la historia negra, sabemos todos, llevamos muchos años escuchándola, y querría saber si en el ámbito académico hay una corriente inversa que ahonde en la realidad histórica con la misma fuerza o similar a la contrapartida que ya está instalada en la cultura. Sí, desde luego, tanto en España como en Hispanoamérica existen grandes y buenos historiadores en escuelas ya asentadas que dan a conocer estos nuevos conocimientos, incluso en Estados Unidos. El problema con el que se encuentran es con la interpretación. Muchas veces son descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, sobre todo de restos humanos. Se estudian los restos humanos y de esa manera se sacan las prácticas, por ejemplo, de lo que hacían en Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos los sacrificios que hacían a las personas y que durante un tiempo el indigenismo, sobre todo desde comienzos del siglo XX, fue negando que allí se hicieran. Pero sí que existen escuelas, tanto en España como en Hispanoamérica, de la realidad de la América precolombina y después de Colón, evidentemente. Otra cosa, y vuelvo al final de antes, es la proyección mediática que tengan. Yo recuerdo hace poco, imagino que como ustedes, un debate televisivo absurdo de un programa pernicioso que era los mejores de la historia y aparecían personajes, Julia Otero y Isabel de Castilla, y, bueno, no son personajes comparables, estamos hablando de, en fin, con todos mis respetos, Julia Otero es una magnífica profesional de la radio, pero
No puede ser un gran personaje de la historia de España. Y debatían sobre Hernán Cortés, personajes como Santiago Segura, gran genio del cine, pero en fin, no es un historiador reputado, ¿no? U otras personalidades del mundo de la farándula televisiva opinando sobre Hernán Cortés, y había un político del Partido Popular que afortunadamente ha leído algunas cosas y tuvo el coraje suficiente de colocar a Hernán Cortés en su verdad histórica. Pero lo que hubiera quedado si no hubiera estado ese otro personaje para poner las cosas en su sitio hubiera sido digamos, la calificación de los otros como un genocida, una persona malvada, un egoísta, un saqueador, ¿no? Es muy importante la participación en los medios y hacer ese contrapeso, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Hola, si quería hacer una pregunta. Es que yo creo que Hernán Cortés fue a América o la conquista como con 600 españoles o 600 y pico, porque cuando dicen que mataron a todos, que fue una invasión y todo, nadie responde, o eso no está como estudiado y que fue así, que como 600 y pico españoles, 600 españoles van a hacer todo eso que dicen que hicieron, esa destrucción. Es que se tuvieron que unir y fue el mismo pueblo mexicano el que lucharon contra esos pueblos opresores, ¿no? ¿Cómo nadie lo dice muy claramente al oír a esta gente? Es que no lo entiendo, que eso esté ahí y que ningún español, yo qué sé, es que yo misma iría ahí y les diría esto. Sí, es que no lo sé, es que hay que luchar más y defendernos más efusiva, con más fuerza, yo qué sé. No puede ser que dejemos eso ahí cuando está en la historia, ¿no? No lo sé. Es que me parece demencial que consintamos ciertas cosas, no lo sé, es que... Yo estoy de acuerdo con usted. El viaje de Hernán Cortés está perfectamente documentado, el número de hombres que llevaba, los caballos... Estaba todo documentado y está todo contado, pero vuelvo a lo de antes, es la repercusión que tengan. Y el eco, por ejemplo, usted es un claro ejemplo de a la persona que no le ha llegado esa otra parte del relato. ¿Por qué? Porque los altavoces puestos a la verdadera historia no existen o están apagados. Eso es cierto. Pero más peligroso que ese relato sobre la leyenda negra, yo insisto, es el relato que se está ahora mismo consolidando sobre la transición española y la Constitución como algo fallido. Y eso es mucho más peligroso, porque sobre la leyenda negra podemos escribir, podemos debatir, nos podemos juntar, pero lo que mueve la política y al final lo que va a tirar de los hilos de nuestra libertad y nuestra democracia es el dar valor o restárselo a la transición y a nuestra Constitución. Vamos a asistir a un proceso de demolición del rey Juan Carlos. Tendrá sus fallos, pero es indudable que fue un personaje fundamental en el paso de la dictadura a la democracia. Y eso tiene muchísima más importancia que las otras cosas personales que haya podido tener. No era un santo y nadie es perfecto, en ningún caso. Pero debemos ser un país agradecido desde mi modesto punto de vista, y reconocer a aquellos personajes con sus defectos, todo aquello que nos legaron y trabajaron, porque podía haberse exiliado con más o menos fortuna y se acabó, pero oye, se quedó aquí y luchó para que tuviéramos todos una democracia. Y a mí eso me parece muchísimo más peligroso, que dejemos que nos instalen ese discurso sobre la transición. Eso es mucho más peligroso que Hernán Cortés, para mí. Sí, lo sé. Sí. Gracias. Pues a ver, una última pregunta. Había una allí. Bueno, pues luego... Hola, muy buenas. Lo primero, agradecerle sus palabras, han sido de mucho interés. Y quería plantearle quizás una pregunta más provocativa.
No sabría cómo de formularla, pero hay personas en nuestra generación que, viendo los resultados en la actualidad de división, enfrentamiento, no separación de poderes, consideramos principalmente el culpable de todo ello a la propia Constitución española. Y quisiera que me explicara, quizás en mayor detalle, por qué no debemos criticarla, siendo quizás tan nociva bajo mi perspectiva. Muchas gracias. La Constitución permite que usted critique la Constitución y eso ya es un valor indudable, ¿no? Había otras constituciones al otro lado del telón de acero donde no se podía criticar la Constitución. Esta es una Constitución que permite incluso que haya rupturistas que odien al resto de españoles o que los consideren inferiores, que incluso apoyan al gobierno de España de una forma legal, ¿no? Incluso hasta, digamos, legítima. Otra cosa es moral. Es lógico que en un país se critique o se reforme una Constitución. Yo creo que nos hemos situado en una polarización en la que cualquier cuestión que se crea reformable de la Constitución parece que es una crítica y que queremos demoler todo el edificio, cuando es evidente que es una ley fundamental o es una ley que es una norma que se puede reformar, pero eso no supone negar el espíritu con el que se hizo la Constitución, que es superior, por ejemplo, al espíritu con el que se forjó la Constitución de 1876, que puso punto y final a un siglo XIX muy sangriento y desordenado, porque para la Constitución de 1876 se contó con menos grupos políticos que para la Constitución de 1978. Y ese espíritu es muy superior a la letra. Ese espíritu es lo que hay que preservar. Ese espíritu contempla la crítica a la Constitución, porque contempla su reforma. Todas las constituciones se pueden reformar. Tenemos ahí el ejemplo de Francia. Francia va por la Quinta República. ¿En algún momento se puede poner en cuestión? No, existe la idea del proyecto común. Ese espíritu y esa idea del proyecto común es lo que hoy se está poniendo en cuestión en España, a través de la crítica a la Constitución, de la crítica a la transición, de la crítica a sus protagonistas y la consideración de que todo fue un fiasco. Mire, como decía el otro, mire usted. La corriente historiográfica que ahora se está imponiendo para explicar la transición es que la democracia se hizo a pesar del rey, a pesar de los reformistas del tardofranquismo, a pesar de Santiago Carrillo, al que le tienen por un traidor. Teníamos en el gobierno a Alberto Garzón, que consideraba a Santiago Carrillo un traidor al proletariado, y que la verdadera transición en España, hoy mismo lo tenemos, por ejemplo, o ayer, no me acuerdo ya, que Pedro Sánchez fue a felicitar a los autores de una película que se llama 47. En esa película de 47 se hace una exaltación de un movimiento vecinal en la transición. Ese es el relato. El relato es que la transición a la democracia se hurtó a los movimientos sociales, es decir, al pueblo. Y se engañó al pueblo para hacer una transición a la democracia en la que todo quedara atado y bien atado, en que aquello de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, fuera un fraude y que se hurtó la democracia al pueblo. Eso es lo que hay detrás. Criticar la Constitución, reformarla, por supuesto, pero eliminar ese espíritu de conciliación que ha procurado el mejor periodo de la historia de España es un error, es un suicidio. Bueno, estamos de tiempos ya que tienen que venir los de la siguiente mesa. Si no hay ya una pregunta que había última, quiere hacerla, si es breve, y ya terminamos con usted. Ahora le traen el micrófono. Bueno, lo primero que me ha encantado la conferencia, a ver cómo lo formulo. Hay una cuestión que el propio título del foro, ¿no? Verdades que cuentan, parte de una idea que es la verdad. Palabra que a veces no se escucha y que se pone en duda en otros foros que yo he estado. Se ve que es algo que hoy por hoy no se acepta, ¿no? No es universal.
ahora mismo con el concepto de ley de la memoria histórica, de alguna forma hay una ley que nos dice cómo nos tenemos que acordar de la historia, que es un poco fuerte. Por mi trayectoria profesional, que trabajo en el mundo de la cooperación internacional, es un ámbito muy ideologizado. Ahora se están estudiando los ODS casi como parte de la historia, ¿no? Y bueno, le quería preguntar, como alguien que está en el mundo académico, quiero pensar que los jóvenes buscan la verdad, que hay una sed más allá de del relato, porque creo que es algo que va dentro de la persona y que quiero pensar que hay esperanza, que esta visión un poco académica que nos explicaba, que es cómo la academia pasa a tener un relato minoritario que luego se pasa a políticas públicas, que eso tenga una vida o unas patas muy cortas. Bueno, no sé, esa era mi reflexión. Gracias. Pues mire, yo le voy a contar mi experiencia como profesor universitario con alumnos de primer curso. Parto, como decía la otra, si me queréis no os riáis, parto de que son grandes personas, pero también entiendo, teniendo entre 18 y 20 años, que el conocimiento, la voluntad y el interés que tienen es, digamos, por ser positivo, bastante mejorable. Es decir, hay una consideración de que los pilares de nuestra sociedad, de nuestra nación y de nuestra política y de nuestra libertad son secundarios, prescindibles o no merecen su atención y su conocimiento. Que todo les ha venido regalado, entre otras cosas, la democracia y que, por tanto, pase lo que pase, vamos a seguir como estamos. Y si no, pasan de hoja y piensan en otra cosa. Aparte del déficit de atención que tienen, que, bueno, en gran parte se debe a las nuevas tecnologías, es cierto que acceden a la universidad con un desconocimiento, yo creo que también alarmante. Hoy vengo muy alarmado, alarmante. Les pregunté, porque tengo la fea costumbre de preguntar a mis alumnos, ya que ellos me machacan a mí a preguntas, ¿quién es hoy el soberano en España? Las respuestas, claro, a mí me sirven para saber con quién estoy hablando. Respuestas como el soberano es el rey, el soberano es Pedro Sánchez, a menos no me dicen el soberano es el coñac este que venden, ¿no? Bueno. Y claro, partiendo de ese desconocimiento, intentar explicar el valor de la democracia y de las libertades y de lo que hemos conseguido, al final hay que tener una enorme paciencia y vocación, como sabe muy bien mi querido amigo José Luis, para transmitir a las nuevas generaciones no solamente conocimientos, sino valor del mundo en el que estamos. Del mundo en el que estamos y del mundo que disfrutamos. No sé si con eso he contestado lo que me estabas preguntando. Bueno, pues muchas gracias ahí un poco por tus palabras y tu por magistral conferencia. Dejamos por 2 minutos solo descanso para hacer un poco el relevo de mesa para la siguiente actuación y dejamos que estoy seguro que también van a disfrutar muy bien con este segundo toro que va a salir ahora dentro de unos minutos. Muchas gracias.